Bueno, vamos a estudiar los motores de gasolina y diésel. En estos dos motores, los principios termodinámicos se usan los principios termodinámicos para modelar la eficiencia de ese motor. En ambos tipos de motores, al principio el gas se comprime en los cilindros del motor y luego la mezcla de combustible y aire se extiende. Hay dos trabajos en estos ciclos. El trabajo que se realiza sobre el gas cuando ocurre la compresión por la mezcla. Compresión. Así. Esta es una gráfica de presión versus el volumen y esa sería la compresión. Y el otro es el trabajo realizado por la mezcla en la expansión del pistón. Presión versus esta es la expansión. Entonces, en esos dos procesos termodinámicos es donde se produce trabajo. En estos motores nos van a dar dos conceptos fundamentales, vamos a hablar de dos conceptos fundamentales como son el volumen de desplazamiento, que el volumen de desplazamiento es el volumen desplazado por el pistón conforme se mueve desde el fondo hacia la parte superior del cilindro, y la relación de compresión, que es la relación matemática entre el volumen máximo, que sería este, y el volumen mínimo. La otra es como una diferencia de volúmenes entre el volumen final y el volumen inicial. Ese es el volumen de desplazamiento y la relación de compresión. Los procesos termodinámicos de la mayoría de estos motores de gasolina y diésel son de 4 ciclos: admisión, compresión, explosión y expulsión. El trabajo de los ciclos de admisión y expulsión son despreciables. Por lo tanto, solo se tienen en cuenta los que acabo de nombrar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Un motor de gasolina, el pistón está limitado por los volúmenes de B1, sería este, de 0,48 litros, y B2 de 0,12 litros. Y por las presiones absolutas que se indican en la tabla. Las presiones absolutas que se indican en la tabla, como son estas. Entonces, para cada punto de este ciclo vamos a encontrar la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, en el primer punto ya nos habían dado la presión y el volumen. En el segundo punto también la presión, pero el volumen, y el volumen también, ¿sí? La presión y el volumen. Pero aquí, como son procesos, esto es un ciclo de Otto, entonces en los ciclos de Otto los volúmenes 3 y 2 y 1, 4 son los mismos. O sea que si usted le dan el volumen 1 y el volumen 2, pues ya sabe cuál es el volumen 3 y el volumen 4, porque son los mismos. Nos dan también la temperatura inicial en el punto 1, que son de 308.15 Kelvin. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el MR, la masa por la constante de gases ideal. Aquí se utiliza, no son moles, sino masa en kilogramos, porque es la masa del combustible más el gas. Es la mezcla del combustible más el gas. Quiero saber si es la palabra combustible. Sí, la mezcla de combustible y aire. Entonces aquí no se utiliza el número de moles, sino la masa. La masa de esa mezcla. Entonces aquí calculamos la masa de la mezcla, 0,32 joules a Kelvin, teniendo en cuenta que nos dan en la primera fila la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, con esa primera fila usted puede calcular el MR. Y fíjese que aquí simplemente es calcular las temperaturas para cada punto. Entonces, la temperatura 2 es P2 por B2 sobre MR, T3 es P3 por B3 sobre MR, T4 es P4 B4 sobre MR. Simplemente es reemplazar los valores y obtener entonces las temperaturas. ¿Listos? Entonces, ahora vamos a calcular la energía en cada ciclo. Este sería el ciclo. Este sería el ciclo termodinámico. Aquí están, bueno, aquí sería admisión. Aquí, bueno, yo lo coloqué en esta dirección porque se puede.
Entonces tenemos este ciclo de Otto, este ciclo en esa dirección, y lo que queremos calcular son las energías internas para cada proceso. Los procesos son 2 adiabáticos y 2 isovolumétricos. Entonces el proceso 2.1 es el proceso adiabático. Es una expansión adiabática. Entonces se calcula ¿cómo? Como es adiabático, vamos a decir que el Q es 0. Y entonces toda la energía interna es igual al valor que me dé, el valor que me dé de energía interna por la primera ley de la termodinámica, diciendo que la energía interna es igual a Q menos W, tomando esa convención de signos. Entonces si la energía interna es positiva, el trabajo es negativo. Entonces, aquí lo que hacemos es, el cambio de energía interna es el número de moles por calor específico, un volumen constante por el cambio de temperatura, haciendo algunos cambios de que CB 5 medios de R para gases monoatómicos. Entonces, aquí en vez de N ya sabemos que es la masa de esa mezcla. Entonces, aquí nos quedaría 5 medios de R, de MR, 5 medios de MR por el cambio de temperatura. Esta temperatura 2 sería en el proceso 2.1. Esta sería la temperatura final, esta sería la temperatura inicial. Entonces aquí quedaría 2.1, entonces 2.1 acá, donde esto sería, aquí lo cambié. Aquí es, espera un momentico, aquí lo cambié. Aquí es la temperatura 1, ¿cierto? Por la temperatura 2. Entonces, bueno, y teniendo en cuenta que la temperatura 1 y 2, ¿cuáles son? Entonces, en los procesos, temperatura 1 sería esta y temperatura 2 sería esta. Entonces, 300 y 200. Entonces, aquí sería 300 y 200, se hace la diferencia, ese valor se multiplica por esto, se multiplica por esto, se divide por esto, y entonces eso nos da la energía interna. Si la energía interna nos da positiva, entonces el trabajo nos da negativo por la convención de signos que tomamos, donde la energía interna es igual al trabajo menos, al Q menos el trabajo. Entonces, en el otro proceso adiabático, que es igual de 4 a 3, entonces, pues hacemos exactamente lo mismo, pero esta sería la temperatura final y esta sería la temperatura inicial, T3 menos T4. Entonces, sabemos que T3, por ejemplo, T3 es 1587 y T4 1087. Ahí está. Restamos, multiplicamos por 5, dio entre 2, y aquí teníamos entonces la temperatura, la energía interna en el proceso 4.3. Entonces aquí tenemos, si la energía interna nos da positiva, entonces el trabajo nos tiene que dar negativo. Ahora vamos a procesos isovolumétricos de 3 a 2. De 3 a 2, que sería este. Pues mire, fíjense que aquí es de 3, este es el inicial, es el punto final. Como es un proceso isovolumétrico, el trabajo es 0. Entonces, si el trabajo es 0, isovolumétrico, de 3 a 2, de 3 a 2 isovolumétrico, el trabajo es 0, entonces lo que nos dé la energía interna va a ser igual a Q. Entonces aquí sería masa por el cambio específico de volumen constante por el cambio de temperatura de 2, 3. Este es el final, este es el inicial, muy bien, T2 menos T3. Entonces hacemos esto mismo, colocamos las temperaturas, restamos y nos da negativo. Entonces si nos da negativo el Q, entonces aquí sería, si nos da negativo el Q, en el proceso isovolumétrico de 3 a 2, si nos da negativo el Q, la energía interna también. Y hacemos el mismo proceso, entonces, para el otro proceso isovolumétrico de 1 a 4. Entonces, de 1 a 4 sería este. Ya sabemos que isovolumétrico no hace trabajo, entonces lo que nos dé la energía interna nos va a dar en Q. Entonces, ¿cómo sería? Sería 5 medios de 0,31 por el cambio de las temperaturas, 601, nos da positivo el Q. Si nos da el positivo el Q, este sería positivo. Bueno, y eso es todo. Vamos a hacer otro proceso, otro circuito de Otto. Listo, la relación de compresión de un gas en el ciclo de Otto, gamma 9.5, al comienzo del proceso, la compresión es de 500 centímetros cúbicos del gas. Están así, bueno, va a estar a una presión de 100 kilopascales a una temperatura de 20 grados. Fíjese que nos están dando la primera línea. Son 100 kilopascales, el volumen es de 500, que al pasar nos dicen que es centímetro cúbico, pero al pasarla por un metro centésima por 10 a la menos 6 metros cúbicos.
y la temperatura es de 293. Entonces, con esta primera línea calculamos la masa por la constante de gases ideales. Entonces, utilizando la primera línea y la ecuación de estado. Entonces, aquí sería masa por esto es igual a P1V1 sobre T1. Y entonces, que ese sería P1, que serían 100 kilopascales, B1, que serían 500 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, sobre la temperatura 1, que sería 293. Hacemos esta operación y nos da esto en Joule sobre Kelvin, y ese sería el MR. Nos dicen que las relaciones de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo y que eso vale 9.5. Con esta ecuación yo podría calcular el volumen en B. Y el volumen en B entonces sería volumen de A sobre 9.5, volumen de A sobre 9.5, volumen de A sobre 9.5, y aquí tendríamos el volumen en B. Ya teniendo esos dos volúmenes, como en el ciclo de Otto los volúmenes de B es igual al volumen de C y el volumen de A es igual al volumen de D, entonces ya tendríamos todos los volúmenes. O sea, tenemos esta presión, esta y todos estos volúmenes. Este dato lo da, dice que al comienzo de la expansión adiabática la temperatura en grados centígrados es de 750, entonces en Kelvin sería 1023. Modele el flujo de trabajo como un gas ideal con esta condición. Entonces fíjese que si ya tenemos acá el volumen y la temperatura, podemos calcular la presión utilizando la ecuación de gases ideales. El MR, que es la temperatura en C, que sería la temperatura en C, ¿cierto? Que sería 52, ¿cierto? Y bueno, hacemos esta división, multiplicamos por esto y aquí nos da la presión en C. Sigamos. Ahora, aquí lo pinté un poquito pequeño. Quiero calcular la presión en B. Para calcular la presión en B, debo recordar que en el proceso AB es una compresión adiabática. Como es adiabática, puedo usar esta ecuación, donde me dice que PA por el volumen de A a la gamma es igual a PB por el volumen de B a la gamma. Despejando BB, entonces quedaría esta expresión, y PA es 100 kilopascales, y aquí, bueno, yo podría haber cambiado esta relación matemática por esta relación que me da acá, o sea, 9.5, de hecho creo que da eso, 9.5. Me dice que utilice gamma como 1.65, pues yo la utilizo, y eso me daría 41.04, que multiplicado por esto, entonces ya tendríamos aquí la presión en B. Ahora vamos a ver, vamos a calcular la temperatura en B, utilizando la ecuación de gases ideales, que ya tendríamos la presión en B, que es la que acabamos de calcular, el volumen B, que ya lo habíamos calculado, sobre MR, y eso entonces nos da la temperatura en B. Dice que el proceso de C a D es un proceso de expansión adiabática. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para calcular la presión en D. Entonces tenemos que la presión en D es igual a esto, pasa esto a dividir y quedaría esto que está acá. La presión en D es igual a la presión en C sobre la relación entre volúmenes por el gamma. La presión en C es esta relación entre volúmenes, y tenemos los volúmenes a la 1.65, eso me daría 0,115, lo multiplico, lo obtengo, y aquí ya tengo la presión en D. Como ya tengo, fíjese que ya tengo la presión en D, voy a mi tabla, entonces tengo la presión en D, tengo el volumen de D, y con la ecuación de gases ideales completo la tabla calculando la temperatura en D. Y sería esta. Ya tengo las temperaturas, que es lo que yo necesito para calcular las energías internas. Vuelvo y pinto aquí el dibujo, entonces aquí sería una compresión, aquí esto sería un proceso adiabático, isovolumétrico, adiabático en expansión y isovolumétrico. Vamos a empezar con el adiabático, aquí vamos a colocar los procesos, el trabajo en julios, la energía en julios, la energía calórica en julios y el cambio en energía interna en julios. Entonces tenemos el proceso AB. En el proceso AB es una compresión adiabática. Vamos a utilizar esta fórmula para calcular la energía interna.
pero ya nos están diciendo que esto es 3.5 mR, entonces por el delta de T. Delta de T que ya la teníamos, este es un proceso AB, donde esta es la temperatura final y esta es la temperatura inicial. Haciendo ese procedimiento, ya tendríamos entonces cuánto es la energía interna. 581, sabemos que este es un proceso adiabático y entonces esto es igual a menos 581.7. Proceso de CAD. Es otro proceso adiabático de CAD. Uso lo mismo, casi que lo mismo, ¿no? Ahí lo único que cambia serían las temperaturas. Y entonces me da el que la energía interna es negativa. Entonces la coloco negativa acá, pero como esto es igual a menos, entonces aquí sería positiva. Ahora vamos a hacer los procesos isovolumétricos a volumen constante. Como el volumen es constante, ya sabemos que entonces en los procesos de B a C y de D a A, de B a C y de D a A, el trabajo es cero. Y bueno, más o menos quedaría lo mismo porque es que esto se calcula como lo uno de moles calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Entonces aquí lo único que van a cambiar son las temperaturas. Y de esa manera entonces obtenemos las dos energías internas en un proceso isovolumétrico. Bueno, este es otro tipo de ejercicios donde nos dice que el número de ciclos, este es el ciclo de Otto también, pero lo único diferente es que nos dan el número de ciclos del motor, que son 6, y nos dicen que el volumen de desplazamiento es de 3 litros. El volumen de desplazamiento lo puedo colocar como la diferencia del volumen de A menos el volumen de B, entonces esos son 3 litros sobre los 6 ciclos, 6 motores. La relación de compresión, que es el volumen mayor sobre el volumen menor, es de 9.5. Bueno, entonces yo con estas dos ecuaciones puedo calcular el volumen, estos dos volúmenes de acá. Entonces voy a decir que el volumen A menos el volumen de B es de 0,5, que el volumen de A es 0,5 el volumen de B, y bueno, ya tengo una ecuación con una sola incógnita, la cual me quedaría así. El volumen de A es 9.5 veces el. Entonces es una gráfica de presión versus el volumen. Entonces aquí tenemos admisión, compresión, aquí es donde ingresa, se aparece la chispa, expansión y expulsión. Entonces tenemos este ejercicio. Un motor diésel ideal de 4 cilindros que tiene un volumen de desplazamiento de 2 litros y funciona a 500 RPM. La relación de compresión es esta y vale 44, y la relación límite es esta. El aire entra al cilindro al principio del ciclo de compresión a presión atmosférica a esta temperatura y con este gamma. Entonces, listo. Entonces, primero sacamos vamos a sacar ya los volúmenes utilizando la relación de compresión y la relación límite. Ah, no, perdón. El volumen de desplazamiento. El volumen de desplazamiento y la relación de compresión. Entonces, me dicen que la relación de compresión es esta, ¿cierto? Despejo el volumen en A. Uso el volumen de desplazamiento. Entonces yo digo que eso es BA, pero BA es B44, menos BB, pero bueno, menos BB, ¿sí me entiendes? Menos BB. Y esto es igual a 0,5, que es dividir los 2 litros sobre los 2 litros sobre los 4 cilindros. Entonces eso me da 0,5. Entonces aquí, bueno, despejo el volumen de B y me da este valor que está acá, 1.1 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Si este es el volumen de B, entonces el volumen de C, de A, es 44 veces el volumen de B, y ya tendría el volumen de B. Ahora necesito calcular el volumen de C, porque ya tenemos el volumen de A, el volumen de B, quiero el volumen de C, y el volumen de C, bueno, el volumen de B también lo tengo. El volumen de C es acordado con esta, es 4 veces el volumen de B, y ahí ya está. Vamos ahora a calcular las energías.
Bueno, aquí mostramos el ciclo, ¿cierto? Termodinámico. Esta es una compresión adiabática, un proceso isobárico con expansión adiabática y isovolumétrico. ¿Sí? Este es el motor de gasolina. Entonces, los datos que están en verde son los datos que nos da en el problema y tenemos que calcular el resto. Lo primero que hacemos es calcular el MR con la primera línea. Entonces, tenemos PA, BA sobre TA, que sería esto. Lo dividimos y obtenemos entonces el MR. Ahora empecemos el proceso adiabático. Recuerde que el proceso adiabático, fíjate que es que creo que no estoy mirando así. Realmente aquí son los procesos AB, ¿cierto? BC, CD y DA. Esos son los procesos. Entonces el proceso, vamos a empezar con los adiabáticos. Siempre es lo mismo, dos adiabáticas, una isobárica y una isovolumétrica. Entonces en el proceso adiabático que va de A a B, ay, la embarré, que va de A a B, bueno, de A a B sería, ese es el proceso adiabático. Vamos a decir que presión en A por el volumen de A a la gamma es igual a la presión de B por el volumen B a la gamma. Y despejamos la presión en B porque tenemos la presión en A, que son 101 kilopascales. Fíjese que esta relación de compresión ya no la decía el problema que valía 44, tú lo puedes colocar. Elevándola a la 1.4 nos da 200, que multiplicarlo nos da esta cantidad en kilopascales. Y sabemos que si calculamos la presión en B ya la tenemos en C porque ahí es constante. Ahora, como ya tenemos la presión en B, vamos a calcular la temperatura de B utilizando la ecuación de gases ideales, que sería así, y este sería el resultado. Y a esto se le llama procedimiento. Procesos adiabáticos, seguimos que en el adiabático, ahora de C a D, tenemos esta ecuación, me la repetimos acá. En el proceso adiabático CD, en una gráfica de presión versus el volumen. ¿Sí? Una gráfica de presión versus el volumen. Entonces vamos a utilizar la relación de compresión y vamos a utilizar la relación límite para solucionar el problema de la presión en D. Entonces nosotros despejamos la presión en D de esta ecuación, que nos daría la presión en C por la relación entre volúmenes de este sobre este, a la gamma. Vamos a multiplicar y dividir por una misma cantidad y vamos a decir que esta relación es la relación límite que vale 4, bueno, relación ese es límite. Entonces, la relación límite que es el volumen en C sobre el volumen de B, que sería 4. Y tenemos también el volumen de B sobre A, que ese es el inverso de la relación de compresión, y eso a la gamma. Entonces aquí tenemos el RL. Entonces lo que hacemos es operar esto, elevarlo a este 1.4, multiplicarlo por la presión y obtendríamos la presión. Listo. Entonces fíjese que ya qué datos tenemos acá. Tenemos en el proceso de AVE nos daban todo. Yo pude determinar cuánto valía estos volúmenes, recordemos cómo. Ah, no, perdón. No creo que no lo calculamos, ¿cierto? No. O sea, lo da en el problema, lo de color verde lo da el problema. Entonces, lo que necesitamos, lo que calculamos fue el color amarillo. Por ejemplo, bueno, las temperaturas en B ya se había calculado. Bueno, la presión también, presión en D. Temperatura en D y temperatura en C, utilizando la ecuación de gases ideales. Entonces, temperatura, estas dos temperaturas, o sea, porque es que si ya tenemos dos de los
para la ecuación de gases ideales ya estamos listos. A ver, veamos que no lo veo. La presión D ya está. TD, bueno, TD es PdVd sobre MR, ya tendríamos TD. Pero TC es PC sobre C sobre MR. PC eso por BC. Entonces, claro, porque ya habíamos calculado la presión, el volumen en C, ya lo teníamos. Operamos y obtenemos la temperatura en Kelvin en C. Vamos a hallar las energías internas. Entonces, nos falta proceso. Tenemos que pintar el dibujito. Ya. Perdón. Entonces, compresión. Aquí se mantiene la presión constante y son procesos. Esto es una compresión adiabática. Y este es un proceso isobárico. Aquí hay una expansión y aquí hay un proceso isovolumétrico. Esa es la dirección del ciclo. Entonces acá empezamos con A, acá, donde empieza la compresión. ¿Listo? Entonces aquí es el proceso de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. ¿Listo? Entonces aquí lo que queremos calcular es el Q. Entonces aquí queremos calcular el Q en julios, el trabajo en julios y el cambio en energía interna en julios. Y ya podemos decir varias cosas. Por ejemplo, en las adiabáticas, el Q es 0. Entonces vamos a hacerlo con negro. Entonces en las adiabáticas, o sea, de A a B y de C a D, eso. ¿Qué más? En los procesos isovolumétricos de D a A no hay trabajo. Bueno, la total de la energía interna me tiene que dar 0. Aquí sí la total. Me tiene que dar 0. Bueno, muy bien, esos serían los datos que inicialmente tendríamos. Ahora lo que vamos a calcular es el trabajo, pero aquí había una condición. Aquí sí había una condición. No, no hay ninguna condición. Entonces, vámonos acá. Y entonces vamos a calcular la energía interna de cada uno de esos procesos. Entonces, lo que hacemos es, vamos a escribir acá adiabático, de A a B, vamos a pintar otra vez el dibujo, siempre nos toca para poder tener una orientación, isobárico, adiabático en expansión, isovolumétrico, y esto acá, A, B, C y D, y va así. Entonces en el proceso adiabático, cambio de energía interna es igual a ¿quién? A la masa por calor específico a volumen constante por la temperatura, venga, esto que aquí no se entiende, A, B, C y D. En el proceso diagramamático de AB, el cambio de la temperatura sería temperatura en B menos la temperatura en A. Entonces esto me daría 5 medios de... Ay, ya está agotando. 5 medios de quién? 5 medios, ¿cierto? Bueno, recuerden que eso lo puedo escribir también como... ¿cómo es? 5 medios de MR por la temperatura en B menos temperatura en A.
Entonces el cambio en la energía interna en ese proceso va a ser igual a 5 medios. ¿Cuánto vale MR? MR 0,16 Julio sobre el Kelvin. Ahora la temperatura en B, ¿cuánto me dio? Toca devolvernos. La temperatura en B, voy a anotar acá las temperaturas. Entonces para no estar volviendo ya, sería 0,5, 0,011, 0,044 y 0,5. Ay, no, perdón. Si ve que copié mal, perdón. Las temperaturas son 308, pero esto es de ejercicio, no. Ah, es que yo la embarré acá, creo. No, aquí los procesos no se escriben así. Aquí se escribe simplemente el proceso A, que sería en el punto A, el proceso B en el punto B, el proceso C y D. ¿Y si copié las temperaturas? Sí. Entonces, esta sería la temperatura A, B, C y D. Entonces, ahora sí. Ahora sí, eso es rápido. Entonces, aquí sería, dice que es la temperatura en B, y la temperatura en B, copié los volúmenes. Copié los volúmenes, muchachos. Y en las temperaturas son 308, 1388,12, 555,84, ¿cierto? Rectificamos ese valor, 55,84, 555, ¿cierto? Espérate, yo miro bien. ¿Dónde está la temperatura en C? Ah, en la temperatura, no, porque es temperatura en C, no te veo. Sí, ese 5552, ¿sí está? Tocaría 5552,48. Entonces sería la temperatura en C, y la temperatura en D sería 2198,14. Entonces tendríamos, ahora sí, entonces aquí sería temperatura en B, que sería 1, temperatura B sería 1, y sería 388,12, rectifiquemos, tengo dudas, creo que lo copié mal, sería temperatura en B, y la temperatura en B es 1, 3, sí está bien, entonces sería 308, 1, 388,12, el otro sería un 5, un 5, un 5, un 2,48, y el otro sería 2198,14. Entonces aquí sería, vamos a calcular ahora sí. Listo, muy bien. Listo, entonces aquí sería menos 1, 3, entonces sería ABCD. Entonces ahora dice que la temperatura en B, ¿sí? Menos la temperatura, estoy en este proceso, la temperatura en B menos la temperatura en A, pero la temperatura en A es 308. Y esto en Kelvin. Entonces ahora sí, el cambio de energía interna es igual, entonces multipliquemos. Entonces esto nos da 1388,12 menos 308 es multiplicado por 0,16 multiplicado por 5 dividido eso entre 2. Eso me daría 432. 432. Ok.
Entonces tendría 432,04 julios. Esa sería la energía interna. Y entonces como julios, ¿cierto? Entonces allí 432,04. Ah, no he hecho mi tabla. Aquí, yo sí la hice. Aquí está. Entonces tenemos que, estamos haciendo el adiabático AB, ¿cierto? El AB que nos da 432,04. Entonces 432, el AB. Entonces nos dio la energía interna, nos dio 432,04. Esa es la energía interna, o sea, el trabajo sería menos 432,04. Estoy aplicando que el cambio de energía interna es igual a Q menos W. Eso. Ahora vamos a hacerlo para el proceso BC. El proceso BC es un proceso... bueno, hagamos la otra diabática. La otra diabática es de C a D, ¿cierto? De C a D. Entonces, vamos a decir que el cambio en energía interna es igual a 5 medios de 0,16 julios sobre Kelvin multiplicar por la temperatura en D, que son 2198,14 menos la temperatura en D menos la temperatura en C, que es 555,2.48 Kelvin. Entonces, el cambio de energía interna es igual. Entonces, aquí seríamos 2, vamos a restar, 2198,14 menos 555, ¿cierto? 2.48. Listo. Multiplicado por 0.16, multiplicado por 5, y eso divide entre 2, y eso me da menos 1341,73 julios. El proceso de CAD me da negativo. Entonces aquí sería, voy a anotarlo acá, sería 1341,73. No tengo la calculadora. Bueno, listo. Entonces aquí sería que el trabajo me dio negativo en la parte ISO, en el otra diabática, de CAD. Entonces, de CAD, la energía interna me da negativa 1341,7. Entonces el trabajo da positivo 1341,7. Ahora nos quedan los procesos isovolumétricos. Entonces en el proceso isovolumétrico o isobárico, hagamos el isobárico. El proceso isobárico va de B a C, entonces isobárico. Entonces el Q es igual a ¿quién? El Q es igual a M por calor específico a presión constante por la temperatura final menos la inicial, ¿cierto? Sería temperatura en C menos temperatura en B. Esto es igual a M a 7 medios de MR, ¿cierto? La temperatura en C. La temperatura en C, entonces sería A, B, C, la temperatura en C es 5552,48 menos la temperatura en B, que sería 1388,12 Kelvin. Entonces el calor es igual a ¿quién? A 7 medios de ¿quién? De MR, que sería 0,16 julios sobre Kelvin, y la diferencia 5552,48 menos 1388,12. Eso me daría
4.164. Perdón, pero ya lo borré todo. Bueno, otra vez. 555, va a hacerlo todo. 2.48 menos 1388.12 y esto multiplicado por 0,16 multiplicado por 7 y dividido entre 2. Eso me da, entonces voy a colocarle subíndice a esto. Este subíndice es de BAC. Entonces Q de BAC es igual a ¿quién? Es igual a 2.332,04 julios. Que sería de BAC. ¡Ay! Yo que estoy... isobárico, sí. Sí, eso está bien. Y ahora el trabajo en un proceso isobárico. El trabajo es igual a la presión, que en este caso, ¿cuál es? De B o C. Entonces, la presión de B o C, la presión es 201C10220.190,87 kilopascal. Entonces la presión es 20.190,87 kilopascal por la diferencia de volúmenes, que sería el volumen de C, ¿cierto? El volumen de C menos el volumen de B. Entonces el volumen de C es igual a ¿cuánto? Entonces toca mirar en la tabla. El volumen de C es de 0,044 por 10 a la menos 3 y el volumen de B es de 0,011 por 10 a la menos 3. Listo. Entonces vamos a calcular el trabajo. Entonces el volumen de C es 0,044 por 10 a la menos 3 menos 0,011 por 10 a la menos 3 y esto en metros cúbicos. Y entonces esto es igual a 666,3 julios. Y entonces el cambio de la energía interna es igual a Q, que sería 2332.04 julios menos 666,3 julios. Escogemos en calculadora y decimos 2332.04 menos 123.3 y esto daría 1665.74 julios. Eso daría. Esa es la energía interna. Bueno, entonces a contar estos valores. Este sería 1665.74, es el cambio en energía interna. El trabajo me dio 666.3 julios y la energía del Q sería 2332.04. Pues ahora sí, voy llenando. Esto es de BAC. Entonces de BAC tendremos el Q, que es 2332.44, el W, que es 166,3 y el cambio en energía interna que es 1665.74. Ese sería el proceso de BAC. Ahora me falta DDA isovolumétrico. Entonces el DDA es un proceso
hizo volumétrico de DA. Entonces vamos a decir que como se hizo volumétrico, el trabajo es 0. Y entonces el cambio de la energía interna es igual a Q, donde Q es igual a M por CB por la temperatura en A menos la temperatura en D. Entonces sería Q dA es igual, ¿cierto? Bueno, esto se puede escribir como 5 medios de MR por la temperatura de A menos la temperatura de D. Esto es igual a 5 medios. El MR me da 0,16 joules sobre Kelvin. La temperatura en A, que sería 308, menos la temperatura en D, A, B, C, D. Y la temperatura en D, ¿qué es eso? Y la temperatura en D, A, B, C, D serían 2198,14. Y esto en Kelvin. Entonces el Q de A es igual a calculadora en mano. Entonces aquí sería 308 menos 2198.14, ¿cierto? Igual. Y esto multiplicado por 0.16 multiplicado por 5 igual dividido entre 2. Suma menos 756, ¿cierto? 0,05 joule. Eso es en posesión eléctrico. Entonces ahorita vamos a colocar los valores para pasarlo. Entonces aquí el Q de dA sería menos 756,05. ¿Cierto? Entonces vamos acá a la tabla y la continuamos llenando. Entonces aquí sería, el Q me da menos 756,05 y aquí sería 756, negativo también, 0,05. Uno verifica que le dé, entonces uno dice 432.04 más 1665,74, ¿cierto? Menos 1341.7, ¿cierto? Menos 756.05. Me da 0,03, aproximadamente a 0. Muy bien. Entonces, ahora, todo este proceso para llenar esas dos tablas. Ahora queremos calcular la eficiencia del motor. Entonces vamos a decir que el ingreso de energía en el sistema... Ay, no lo puedo creer. Lo borré. ¿Qué borré? Ay, esto sí es un karma. Proceso CD. Ay, ya sé que borré. Bueno, ahorita lo lleno. ¿Qué les iba a decir? La eficiencia. Entonces, la eficiencia, ¿cómo se calcula? La eficiencia es igual al trabajo neto sobre la cantidad de energía que ingresa, que absorbe el sistema. Entonces, ya tenemos los valores, porque el trabajo